En el verano de 1588, los asuntos de Inglaterra habían llegado a una coyuntura desesperada. Una flota invasora española, que se decía era la más grande jamás reunida, se rumoreaba que se acercaba a la costa inglesa. Contra esta poderosa armada se dispusieron los valientes marinos ingleses al mando de Drake, Frobisher y Hawkins. Pero a su cabeza estaba una mujer que iba a demostrar que tenía el espíritu para igualar la amenaza más siniestra en esta su hora más oscura. ¿Su nombre? Isabella, Buena Reina Bess. Las causas de la guerra entre Inglaterra y España, que culminaría con el intento de invasión de la Armada, fueron complejas y maquiavélicas. Durante el siglo XVI, tres grandes potencias luchaban por la supremacía en Europa. Las dos potencias católicas competidoras, Francia y España, alternaron entre una guerra sangrienta y una paz incómoda. Ambas buscaban el apoyo de la Inglaterra protestante. Los ingleses, sin embargo, cambiaron constantemente sus lealtades en función de una serie variable de cuestiones políticas, militares y religiosas. El efecto neto de todo esto fue que en un momento dado, dos de las grandes potencias podían estar aliadas contra la tercera, aunque no estuvieran en guerra. En 1588, Inglaterra, con el apoyo pasivo de Francia, estaba a puñetazos con Felipe II de España. Como era habitual para la época, tanto Inglaterra como España sintieron que podían estar a punto de recibir el apoyo total de los franceses. Los franceses, por supuesto, estaban felices de dar esa impresión. En el continente, Felipe de España había alcanzado el dominio político y militar. España estaba en ascenso sobre Francia y tenía extensas colonias en el Nuevo Mundo que rendían grandes cantidades de oro. Dada su enorme fuerza económica, los españoles también fueron capaces de utilizar el nuevo poder monetario para reforzar la maquinaria militar que era la segunda en el mundo conocido. Hubo, sin embargo, dos espinas constantes en el costado español. En primer lugar, las guerras de religión en los Países Bajos. Los protestantes holandeses llevaban mucho tiempo negándose a ceder ante los ejércitos españoles, y el conflicto, que estaba agotando las arcas españolas, no daba señales de terminar. España debería haber sido capaz de vencer a los rebeldes. España era grande, fea, rica, muy rica gracias a las colonias americanas. Y toda la plata y el oro que llegaba de América del Sur. Pero había problemas de logística muy lejos de España. Hoy, para empeorar las cosas, en la década de 1570, Inglaterra comenzó a apoyar activamente a los rebeldes. Igualmente irritantes para España eran las constantes atenciones de los aventureros piratas ingleses, como Drake y Hawkins, que se aprovechaban de los vitales convoyes de lingotes en ruta hacia España desde el Nuevo Mundo, perturbando su comercio y debilitando los nervios de la guerra en los Países Bajos. Drake fue el inglés más famoso de su época. En 1588 era posiblemente el plebeyo más famoso del mundo. Había circunnavegado el globo, el primer inglés en hacerlo.
En 1587 había lanzado con gran éxito la incursión de Cádiz, en el que los preparativos para la armada fueron completamente frustrados durante todo un año. Su fama era realmente mundial. Era conocido por todos los que navegaban en las armadas españolas. A pesar de estas dificultades en el mar, un capaz y dotado mando español, el príncipe de Parma, había comenzado a inclinar la balanza en la espeluznante contienda en los Países Bajos. Los persas españoles, bajo el mando de Parma, en este momento eran considerados como la mayor máquina de combate en la tierra. Los tercios españoles eran temidos y triunfaban en Europa, porque por primera vez eran una combinación eficaz de grandes cuerpos de hombres de diferentes tipos. Se llamaban tercios porque había 3 tipos diferentes de soldados. Tenías piqueros, tenías mosqueteros o arcabuceros, hombres armados con armas de fuego, y escuadrones de hombres armados con otras armas, así como para diversas tareas especializadas. Ahora bien, todas estas armas habían existido antes, pero tendía a haber una sensación de que no se hablaban. El caballero acorazado miraba con desprecio al ballestero, y el ballestero pensaba que el caballero acorazado era un arrogante advenedizo y les hablaba. Lo que pasaba con el tercio era que era una fuerza combinada de todas las armas. Felipe de España, por lo tanto, inclinó todas sus energías mentales hacia la difícil cuestión de cómo transportar un ejército español con seguridad a Inglaterra frente a una muy fuerte y activa armada inglesa. Incluso las arcas de una nación tan poderosa como España eran insuficientes para lanzar una flota del tamaño que se requeriría para transportar un ejército desde España directamente a Inglaterra. Como hemos visto, la escasez de dinero de Felipe se vio agravada por las acciones de los corsarios ingleses. El rey español, por lo tanto, decidió, en lugar de embarcar todo su ejército desde España, enviaría una fuerza naval muy fuerte con relativamente pocos soldados a bordo para reunirse con el ejército de Flandes. La flota los escoltaría a salvo durante la corta travesía hasta Inglaterra. Bajo este plan, el príncipe de Parma tendría por tanto la tarea relativamente sencilla de reunir una gran flota de pequeñas embarcaciones de fondo plano para realizar la travesía del canal bajo la protección de la armada enviada desde España. La Armada era esencialmente una maniobra de escolta. Es como la invasión del día D al revés. La flota está allí para proteger al ejército. Felipe parece haber pensado que los ingleses no opondrían mucha resistencia. No hay mucha instrucción a Medina Sedona, el comandante de la Armada, sobre cómo luchar contra la flota inglesa. Se le dice qué tácticas emplearán, pero Felipe deja muy a su criterio qué hacer con ellas. Del mismo modo, al duque de Parma no se le dice realmente cómo conquistar Inglaterra. En cierto modo era justo, porque Parma era el mejor capitán general de su tiempo, y dependía de él hacer planes, pensó Felipe, una vez que llegó a tierra. Parma había sido instruido para formar un ejército de 30.000 hombres y hacer los preparativos necesarios para transportar esa fuerza a través del canal, bajo la protección de la armada. Debido al enorme tamaño de la fuerza que debía reunir, Parma tuvo que recurrir a contingentes procedentes de todas las partes del Imperio español. Parma tendía a ganar batallas, pero una vez más el problema era conseguir que el enemigo aceptara una batalla, y en eso no tuvo demasiado éxito porque el dinero empezaba a escasear. Aunque España pudo obtener mucha plata y oro de las Indias, no era de mucha utilidad para el ejército español en Flandes si ese oro estaba en España. No era solo Parma, sin embargo, quien iba a ser perseguido por problemas de suministro. En previsión de las acciones de la Armada, Sir Francis Drake había lanzado una serie de exitosos ataques preventivos contra España. En particular, había tenido mucho éxito en su ataque sobre Cádiz.
Esta implacable campaña contra la navegación española causó estragos en la preparación de la Armada. Por ejemplo, durante el ataque a Cádiz, había destruido un gran número de duelas de barril curadas para la fabricación de barriles de almacenamiento. Para los oídos modernos eso no suena necesariamente como un golpe estratégico importante. Pero si se tiene en cuenta que todo, desde el agua hasta los alimentos y la pólvora, tenía que ser almacenado y transportado en barriles, este acto de destrucción iba a representar un gran golpe contra la Armada. Una vez que finalmente zarpó, la flota española iba a estar constantemente atormentada por la escasez de provisiones y, lo que es más crucial, municiones. la capacidad de los veleros para llevar a buen puerto una batalla depende de un gran número de factores. Por muy majestuosos que fueran estos barcos, eran totalmente dependientes de la dirección del viento y literalmente solo podían navegar según la dirección en que soplara el viento. Este factor iba a tener una enorme influencia en el destino de la Armada española. Lo crucial en la guerra naval de esta época era el anemómetro. No, si tenías el viento a favor, podías elegir a dónde ir porque el viento te llevaría allí. Si no tenías el anemómetro, tenías un problema. Los veleros no pueden navegar directamente contra el viento. Lo que pueden hacer es navegar a través del viento, lo que se llama virar, y así puedes avanzar hacia el viento navegando en diagonal, más o menos, hacia él. Los barcos ingleses eran muy buenos navegando cerca del viento. De ahí viene la expresión cerca del viento. Los españoles se quedaron perplejos al ver cómo los ingleses eran capaces de ganarles el ancho del viento, simplemente, al parecer, navegando hacia casi cualquier cuarto del viento que quisieran. Eso iba a jugar un papel importante en la batalla, porque esencialmente los ingleses no querían acercarse a los españoles, no querían pelear mano a mano, y ser capaces de tomar el medidor de viento cuando lo eligieran, ser capaces de navegar cerca del viento, permitió a los ingleses elegir cuando ocurrían las acciones. Aunque la preparación del ejército de Flandes avanzaba a un ritmo razonable, Parma ya estaba preocupada por la alta incidencia de la mortalidad entre los hombres. Hacinados en los antihigiénicos campamentos donde esperaban la llegada de Sidonia y su armada. Los barcos que transportaron a la Armada Española en 1588 eran muy similares en diseño y construcción a los de la flota inglesa. Había unos 24 buques de guerra de primera línea en la flota inglesa y aproximadamente el mismo número en la española, y estos eran los barcos que realmente librarían la mayor parte de los combates. La gran leyenda sobre la Armada es que los barcos españoles eran muy grandes y los ingleses muy pequeños. Ahora bien, eso es cierto en la medida en que los barcos españoles fueron construidos altos. Tenían castillos muy altos en la parte delantera y trasera del barco. Esto se debe a que los españoles, de nuevo, tenían como objetivo luchar cuerpo a cuerpo. Y estar en lo alto en una lucha cuerpo a cuerpo era una gran ventaja. Como los ingleses no iban a luchar cuerpo a cuerpo, no necesitaban esa ventaja, así que construyeron sus barcos bajos. Les interesaba la velocidad, les interesaba la maniobrabilidad y les interesaba un barco largo que pudiera tener muchos cañones a lo largo de su Hoy flanco. tenemos la suerte de que un gran ejemplo del naufragio de un buque de guerra del siglo XVI permanece para el estudio de los historiadores. El Mary Rose, una de las flotas de Enrique VIII fundada en 1548. Esta es una maqueta de una cubierta de cañón del Mary Rose y da una muy buena idea de lo que habría sido la vida en un buque de guerra Tudor o español durante la campaña de la Armada. Los ingleses apuntaban sus disparos a los cascos de los barcos españoles. Una bala de cañón golpeando el casco de un barco como este enviaría astillas de madera, lanzadas a través de la cubierta. Cualquiera que fuera alcanzado por una astilla de este tipo probablemente sería cortado por la mitad. Hubo algunos barcos españoles en la batalla final a los que se les vio con las portas de los cañones manando sangre porque había muchas bajas a bordo. El 9 de mayo de 1588. Finalmente se dieron órdenes para que la Armada zarpara de Lisboa y comenzara su lento progreso por la costa, hacia Inglaterra.
Los españoles estaban bajo el mando del duque de Medina Sidonia, a que era un soldado valiente, pero un almirante poco capaz, como los acontecimientos iban a demostrar. Sufría constantemente de mareos que a menudo le incapacitaban en los momentos cruciales. Una situación nada ideal. El duque de Medina Sidonia fue elegido por 3 razones. En primer lugar, porque era un grande de España de primer rango. Eso significaba que el resto de la nobleza que iba a participar en la expedición de la Armada acataría naturalmente sus órdenes fueran cuales fueran. En segundo lugar, era un hombre extremadamente rico, aunque muy endeudado en aquella época, y era de esperar que gastara parte de su propio dinero en ayudar a pagar los preparativos de la Armada. En tercer lugar, Medina Sidonia tenía considerables conocimientos sobre la organización de expediciones navales. Un factor que estaba totalmente fuera del control de Medina Sidonia era el clima, que no fue muy benévolo con la Armada. La escasez de vientos hizo que los barcos avanzaran muy lentamente. De hecho, durante los primeros 13 días en el mar, la Armada solo había recorrido 161 millas marítimas, lo que dejaba a la flota aún lejos de la costa de Inglaterra, 50 millas al sur de la isla de White. Los españoles habían desarrollado sobre la base de la guerra de galeras en el Mediterráneo, donde habían tenido mucho éxito. Así que forman una situación, una formación que en realidad es más una punta de flecha, aunque los ingleses la ven desde atrás como una media luna. Y lo que buscan hacer es que esperan que los ingleses estén frente a ellos, bloqueando el canal. Así que tienen sus barcos uno al lado del otro y tienen la intención de navegar hasta los ingleses, disparar un costado, acercarse, agarrar y balear. El 29 de julio de 1588, el capitán Thomas Fleming, a bordo del Golden Hind, trajo la tan esperada noticia del acercamiento de la Armada a la flota inglesa en Plymouth. Inmediatamente, los barcos ingleses, bajo el mando de Lord Howard de Effingham, comenzaron a prepararse para la batalla. Cuando Drake fue informado de la aproximación de la Armada, cuenta la leyenda, que insistió en terminar primero su partida de bolos. Tan seguro estaba de derrotar a su oponente cuando le viniera en gana. Independientemente de lo que Drake haya hecho, en realidad no hay duda de que el primer contacto entre las dos flotas se produjo el 31 de julio. Los marineros ingleses se vieron desbordados por la magnitud de la flota española. Unos 128 buques de guerra y galeras navegaban en formación de media luna por el Canal de la Mancha. Alrededor de esta enorme formación, los barcos ingleses mostraron extrema cautela. Lo primero que ocurre en la Armada es que los españoles se acercan y la flota inglesa navega a su alrededor. Esto resulta muy confuso para los españoles porque, obviamente, su objetivo es remontar el canal y esperan que los ingleses intenten detenerlos. Pero de repente, los ingleses se han tomado muchas molestias para situarse detrás de ellos. Lo que pretenden los ingleses es acercarse y utilizar sus cañones para destrozar barcos. Ahora tienen algún problema con la formación española, porque si intentan atacar a los barcos más débiles de la Armada, que están dentro de la punta de flecha, entonces están en grave peligro de ser abrumados por las alas de la media luna que se acercan, en cuyo caso se verían envueltos en un abordaje, y no tienen ninguna posibilidad si los barcos se acercan, porque los barcos ingleses no tienen tropas en ellos. No pueden luchar. Los cañones ingleses de a bordo estaban una buena generación por delante de los españoles. Eran mucho más fáciles de manejar y en consecuencia mucho más rápidos de recargar. Y la calidad de la pólvora también era mejor, de modo que cuando se trataba de una pelea cara a cara, aunque los barcos ingleses eran en cierto modo más pequeños, en realidad podían lanzar un peso mucho mayor de metal contra los españoles. Pero una vez más, habiendo dicho que a pesar de que llevaron a cabo un poco de daño a los españoles en el camino hasta el canal, no fueron capaces de paralizar la flota española. Como las dos flotas no llegaron a enfrentarse, los combates se redujeron a una serie de escaramuzas. No obstante,
El acorazado Rosario resultó lo suficientemente dañado como para tener que ser dejado atrás por el avance de la flota. A la mañana siguiente fue capturado por Drake, cuya temible reputación hizo que los españoles se rindieran sin luchar. El San Salvador también fue abandonado y cayó el premio ante Tom Fleming y la Cierva Dorada. A medida que la armada avanzaba por el canal, Medina Sidonia era consciente de que sus provisiones y municiones eran muy escasas. Temía ser atacado, por lo que ahora era obviamente una fuerza inglesa muy superior y que estaba mucho mejor abastecida desde sus puertos de origen. No pudo obtener respuesta a los diversos mensajes que envió a Parma en Flandes, lo que solo aumentó su inquietud. Cuando el viento cambió, por una vez a su favor, tomó la decisión de buscar seguridad en el puerto de Calais. Fue una decisión desastrosa. La historia no registra si Sidonia recibió la respuesta que esperaba. De Parma, pero ciertamente no recibió los buques de guerra que pidió. Fue probablemente por esta razón que tomó la fatídica decisión de entrar en el puerto de Calais y esperar los acontecimientos. Los franceses en esta etapa eran supuestamente neutrales, pero había una preocupación genuina entre la flota inglesa de que reabastecieran a la armada. Para prevenir esto, se decidió que los ingleses atacarían con buques de guerra a los barcos españoles en el puerto. En la víspera del 7 de agosto, 8 barcos ingleses en llamas fueron llevados hacia la flota española con la marea creciente. Aunque ningún barco español fue incendiado por los buques en llamas, tal fue la confusión y el terror causados que muchos de los barcos españoles chocaron entre sí en sus esfuerzos por huir del puerto, y la flota se dispersó en la noche. Aunque Sidonia hubiera conseguido llegar a su cita con el ejército de Flandes, hay muchas pruebas que sugieren que Parma aún no estaba preparada y no podría haber hecho el cruce en cualquier cuenta. Los españoles pretendían desembarcar en el Cabo Margate, en el estuario del Támesis. Parma habría encontrado su camino a Londres bloqueado por el río Medway. Así que la cuestión realmente se resuelve en si el ejército en Tilbury habría sido capaz de cruzar el puente de barcos que estaban construyendo y ponerse detrás de la línea del Medway para bloquear el avance de Parma. Si esto hubiera sucedido, a Parma le habría resultado muy difícil cruzar un río tan ancho con la oposición incluso de fuerzas milicianas. Por lo tanto, probablemente tendría que haber girado al sur para maniobrar alrededor del Medway, cuando habría expuesto su flanco al ejército de Tilbury y se habría encontrado de frente con la fuerza que marchaba por la costa. Cualquiera que sea la condición de los hombres de Parma, la armada había recuperado su cohesión tras el ataque de los buques de fuego y ahora comenzaba de nuevo su laborioso avance. Pero una vez que la flota estaba en marcha, los galeones españoles se vieron de nuevo acosados por los incesantes ataques ingleses que zumbaban alrededor de los torpes galeones como otros tantos avispones veloces y urticantes. Los ingleses saben ahora que tienen que hacer valer sus golpes. Se les ha unido la escuadra de Seymour, que ha estado protegiendo el estrecho de Dover, así que tienen 35 barcos adicionales. Drake ha perfeccionado sus tácticas en la carrera hacia el canal. Van muy cerca. Sabemos que están luchando a tiro de mosquete. Los españoles se están quedando sin municiones para algunos de sus cañones. Están cansados, han estado en el mar mucho tiempo. El tiempo cambia, las borrascas perturban sus formaciones. Consiguen reunir unos 24 barcos para formar una línea de batalla, pero los ingleses están decididos a no dejarlos escapar de nuevo. Así que los ingleses se acercan mucho, se alejan, giran, regresan y vuelven a atacar.
O sea, las tácticas españolas simplemente no pueden hacer frente a esto. Están siendo destrozados y realmente no hay nada que pueda Para hacer al confundir respecto. la angustia española, ningún suministro extra había llegado a Calais. Y muchos de los barcos españoles estaban tan escasos de municiones que apenas podían resistir los ataques ingleses. En muchos casos, sus reservas de pólvora estaban completamente agotadas, por lo que los grandes cañones no podían ser disparados, dejando a los barcos indefensos. Los ingleses no tardaron en sacar provecho de la situación. Fue ahora cuando que Medina se dio cuenta de que no se podía intentar la invasión de Inglaterra. Su decisión fue apoyada por Parma en tierra, que estaba preocupado por los planes establecidos para la resistencia terrestre en Inglaterra. Había llegado el momento de que la flota española regresara a casa. Pero incluso después de que Sidonia hubiera tomado la decisión de no reunirse con el ejército de Flandes, la mala suerte siguió persiguiendo sus pasos. Enfrentado a los vientos dominantes que seguían soplando en contra de su dirección favorita de viaje, le quedó la única alternativa de navegar la flota completamente alrededor de las Islas Británicas y regresar a España. La Armada se dirige al norte, hacia Escocia. Celebran un consejo de guerra y deciden que cuando sea posible volverán al Canal de la Mancha y para reanudar la lucha. Pero el clima no se los permite. Terminan al norte de Escocia y deciden que la única opción es volver a casa, dando la vuelta completa a las Islas Británicas. Desgraciadamente, el problema eran las cartas de navegación. Si miras un mapa de Irlanda, sobresale un poco en el Atlántico. Tiene dos grandes brazos. Los mapas españoles no mostraban los brazos ni las piernas. Así que cuando los barcos se separaron y cada uno decidió, bien, nos encontraremos en Corona. Nos vemos allí, muchachos, cada barco a su propia velocidad. Y todos se separaron, todos siguieron el curso. Los barcos que estaban bien abastecidos, relativamente intactos, etc., se adentraron en el Atlántico, lejos de los problemas, y consiguieron volver a casa sanos y salvos. Aquellos barcos que habían sido un poco golpeados en la lucha, o que se estaban quedando sin suministros porque llevaban caballos, y los caballos beben muchísima agua, y así sucesivamente decidieron mantenerse cerca de Irlanda y no dar un rodeo tan grande solo para descubrir que Irlanda se adentraba en el Atlántico mucho más de lo que pensaban. Por eso hay tantos naufragios a lo largo de la costa oeste de Irlanda. Los ingleses tenían una guarnición muy pequeña en Irlanda. Eran conscientes de que la Armada llevaba consigo al menos 16.0 soldados. Estaban muy preocupados de que si algo como la gran proporción de esta tierra en Irlanda, que habría una revuelta de los irlandeses nativos. Reaccionan con extrema brutalidad y muchos de los españoles supervivientes de los naufragios son asesinados sin miramientos por la guarnición inglesa. Aunque realmente se perdieron muy pocos barcos en la batalla contra la flota inglesa, decenas de embarcaciones españolas naufragaron en las terribles tormentas que asolaron el intempestivo agosto de 1588. Al final, solo 65 buques del 128 que habían zarpado de España volverían a ver su tierra natal. La Armada fue una parte extremadamente importante de la historia inglesa, tanto porque se impidió la invasión y también porque estableció a los ingleses como la nación naval en Europa. Habían demostrado ser supremos en tecnología, en la capacidad de navegación, y habían demostrado ser los maestros de la guerra del Atlántico. Y la guerra del Atlántico era donde estaba el futuro. La guerra de galeras en el Mediterráneo había durado siglos, pero su día había terminado. Drake había demostrado que podía destruir galeras en el puerto de Cádiz. La galera no tenía oportunidad contra el velero. Ahora Drake había demostrado que el buque de guerra era superior a cualquier cosa que los españoles o cualquier otro pudiera poner en el mar. Y esa es la base de la supremacía naval inglesa durante los siguientes 300 años.